Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif con 3000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: «Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe». Pero David replicó: «No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor». David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la copa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará.
os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que acabamos de escuchar las dirige Jesús a sus discípulos. Y sus discípulos eran judíos. ¿Cómo debieron encajar estas palabras ellos en su corazón? ¿Qué debieron significar estas palabras para un judío educado en una ley de mínimos que le enseña o que le pide que evite hacer el mal, pero que no le exige más? No hagas el mal, no robes, no mates, pero nada más. Estas palabras de Cristo debieron ser como un terremoto en el corazón de sus discípulos, porque descubrieron que no solo no tenían que hacer el mal, sino que tenían que dar un paso más. Y el paso más que su maestro les pedía, imitándole a él, Hijo de Dios, es hacer todo el bien que esté en tu mano. Y eso implica también perdonar a tus enemigos. Y eso exige también que no puedes tener odio ni rencor hacia aquel que te ha hecho daño. Cuando uno analiza por qué pidieron la muerte de Cristo, se da cuenta de que Jesús no era un revolucionario político. Por lo tanto, no es que se granjeara la persecución del Imperio Romano. A Pilatos le interesaba más bien poco Jesús. Herodes, que era un títere, simplemente un rey que se dedicaba a intentar no importunar mucho a los romanos y a sacar todo el dinero y disfrutar de la vida sin ningún tipo de moral. Tampoco le importaba mucho Jesús. Los que persiguieron a Cristo realmente eran personas religiosas, sobre todo los fariseos, muy religiosos, y los sumos sacerdotes, que eran los ancianos del pueblo. Son ellos los que promueven la persecución de Cristo. ¿Por qué? Si Jesús no se metió en políticas. Cuando le presentan la moneda para ver si hay que pagar impuestos, simplemente dice: ¿de quién es la esfinge? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Cristo le persiguen porque echa abajo todo un sistema espiritual marcado y basado en la comodidad. En la comodidad de buscar la complacencia de Dios sin que Dios me complique la vida. Tendré que pagar el diezmo. Lo hago con gusto. Me duele, pero lo hago con gusto. Solo es el diezmo. Tendré que subir a Jerusalén a rezar todos los años. Lo hago con gusto. Solo es una vez al año. Tendré que cumplir un montón de normas rituales. Las cumplo con gusto. No me van a suponer mucho esfuerzo. Pero cuando Cristo les pide a los suyos que tienen que poner la otra mejilla, que tienen que amar al enemigo, que tienen que luchar por intentar evitar tener rencor hacia el que te ha hecho daño, esto es harina de otro saco. Lo que usted me está pidiendo ahora no es solamente que no haga el mal, es que haga todo el bien que esté en mi mano. Y eso duele, cuesta y exige. Y esto es lo que sus paisanos no toleraron en Cristo. No toleraron que les exigiera que tenían que amar hasta el final. Y que el amor significa buscar el bien del que tienes enfrente. Porque le amas, le perdonas. Porque le amas, también le educas y le enseñas a distinguir el bien del mal. Y tendrás que darle una nueva oportunidad, aunque le digas: esto que has hecho está mal. Por eso preguntémonos: ¿y cuánto tenemos nosotros todavía de judíos religiosos, de judíos anclados en la ley del mínimo de hacer lo menos posible, de quedar justificado simplemente porque no hago el mal, pero tampoco haces el bien? Vale que no haces el mal, que cumples con tus deberes puesto que te levantas a la hora para ir a trabajar, que intentas ser responsable en tus obligaciones,
Pero ¿y los dones y talentos que Dios te ha dado? No solo te los ha dado para ti, sino también para el bien de los que están a tu lado. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos nosotros de esos judíos que buscaban un Dios cómodo y que por lo tanto se rebelaron contra el Dios amor? ¿Cuánto tenemos nosotros de ellos? En segundo lugar, hay que explicar bien las cosas. Jesús no dice todo vale. Jesús no dice tienes que amar a tu enemigo y no pasa nada porque tu enemigo te robe. No. La Iglesia siempre nos ha enseñado que una cosa es tener tolerancia cero hacia el pecado, porque el pecado es malo y te esclaviza, y otra cosa es tu relación con el pecador. Con el pecador tienes que tener misericordia, mientras que con el pecado tienes que aborrecerlo. Lo que está mal, y nunca podremos decir que está bien. Como por ejemplo la Iglesia siempre pide, reza e intenta ayudar a las víctimas del aborto. Pero las víctimas del aborto no son solo los bebés abortados, también las mamás que se sienten inducidas, abocadas a realizar ese acto, porque no son apoyadas, porque son condicionadas, presionadas y son víctimas, desgraciadamente, de ese asesinato. Verdugos, pero también víctimas. Por lo tanto, la Iglesia siempre nos ha enseñado que tenemos que luchar para evitar hacer el mal y que hemos de intentar hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Eso implica, por tanto, que yo, que he sido tratado por Dios, no como me merecía, puesto que mis pecados lo que merecían era la condenación, sino que Dios me da, porque es misericordioso, me da su amor. Yo también tengo que imitar así al Señor. Si yo he recibido el amor de Dios, ¿qué tengo que hacer yo con los que pasan a mi lado? ¿Perdonarles? ¿Tengo que ponerme en su lugar? Si, como padre o madre, tengo la tarea de educar, tendré que enseñarles, esto está mal, no lo puedes hacer. Pero tendré que perdonar también. Cuando alguien me haga daño, he de perdonarle de corazón. El rencor no sirve de nada. Solamente te esclaviza, pudre tu corazón y hace que vivas esclavizado a ese rencor y que nunca te liberes del mismo. Y por lo tanto te incapacita para ser feliz, puesto que vives anclado a esa miseria que es desear mal a los demás. Cristo te dice, ¿qué medida han usado contigo? La medida del amor. Cristo se entregó por nosotros, subió a la cruz para salvarnos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el que nos haga daño? Hemos de perdonarle. Primero, porque cuando perdonas a una persona, tú te liberas del rencor. Y en segundo lugar, porque tienes que aprender a verle con otros ojos. Pero perdonarle no significa que todo vale. Perdonarle no significa que no eduques a tus hijos y que crezcan como salvajes. Perdonarle no significa que no tengas derecho a ir a la justicia para que defienda tus derechos. Perdonarle significa que tienes misericordia de él, que no tienes rencor, no le deseas mal, pero que tampoco vas a buscar hacerle daño, sino defender lo que en justicia a ti te pertenece. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos dé el corazón que Él tiene, que nos dé esta gracia, porque sin la gracia de Dios es imposible que podamos amar como Él nos ama. Pero sí tenemos la gracia de Dios y la tenemos cuando acudimos a los sacramentos. ¿Te cuesta perdonar? Confiésate más. ¿Te cuesta perdonar? Ven más a misa. ¿Te cuesta perdonar? Reza más. Pídele al Señor que te conceda ese don. El don de perdonar de corazón, el don de ponerte en el lugar del otro, el don de tener misericordia de aquel que se ha extraviado. Pero no te equivoques, que esa misericordia no significa que todo vale, que esa misericordia no significa que no tengas que hacer nada para intentar iluminar su conciencia y reconducirle. Habrá situaciones y situaciones. No es lo mismo un hijo, un amigo, un esposo, tu mujer, que un desconocido. Nosotros tenemos que tener tolerancia cero con el pecado, pero sin embargo, misericordia con el pecador.
El perdón es un proceso. Y como todo proceso necesita su tiempo. No puedes pretender quitarte el catarro en un día. ¿Por qué no? Necesita posiblemente una semana. Y cuando pasan los días y te tomas el antigripal, vas mejorando. Y conforme avanzan las horas, vas mejorando. Lo mismo con el perdón. Pídele al Señor que te conceda el don de perdonar. Y tú reza por el que te ha hecho daño, para que puedas verle con otros ojos. No los ojos del odio, sino de la misericordia. No los ojos del rencor, sino de la misericordia que te hace apiadarte, sentir dolor, porque esa persona no solo te ha hecho mal a ti, sino que encima también ella se está esclavizando. ¿Quién es el modelo de esta misericordia, aparte de Dios? La Virgen María. Ella nos fue dada por Dios al pie de la cruz para que fuera nuestra madre. Poneos en su situación. Aquella que ve que su hijo va a entregar la vida y que su hijo le dice: madre, ahí tienes a tus hijos. Esos son la causa de que su hijo muriera en la cruz. Y María, sin embargo, acepta esa misión. María intercede por nosotros. Reza y pide al Señor que te conceda el don de perdonar de corazón. Reza y pide al Señor por los que te han hecho daño, no para que triunfen haciendo daño, porque el daño también a ellos les esclaviza, sino para que se den cuenta del error en el que se encuentran y cambien de vida. Y tú dirás, si no quieren cambiar, solo Dios es el Señor de la historia. Solo Él es capaz de tocar el corazón de los hombres y por lo tanto de cambiar el corazón de las personas. Por duro que sea su corazón, Dios puede cambiarlo. A ti te toca perdonar, rezar, interceder como María, que teniendo a su hijo a punto de entregar el Espíritu, acepta la misión de protegernos, de interceder por nosotros. Imitemos, por tanto, a Cristo. La medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Qué medida han utilizado con nosotros? Una medida generosa. Cristo se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Esa es la medida que tenemos nosotros que practicar. No basta con no hacer el mal. Es fundamental, como cristianos también, hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Y perdonar es fundamental, porque el perdón te esclaviza y el perdón no sirve para crear y el odio no sirve para crear una sociedad más justa. Solo el amor triunfa, solo el perdón nos libera del rencor y por lo tanto de las ataduras del mal. Que el Señor nos ayude.